Valesca, El bailarín de la muerte. Por Omar Cuellar. Era 1988 y yo apenas era un niño. Vivía con mis padres en una casa vieja pero acogedora en Montpellier, Vermont, un lugar donde los inviernos eran crudos y las tormentas parecían tener vida propia. Recuerdo claramente aquella noche, una en la que el cielo rugía con furia y los relámpagos iluminaban las paredes de mi hogar como si fueran un teatro de sombras. Mis padres, por alguna razón que nunca me explicaron del todo, tuvieron que salir esa noche y me dejaron solo. Todavía puedo sentir el peso de la soledad que se instaló en mi pecho mientras el viento golpeaba las ventanas. No estoy seguro de si lo que ocurrió esa noche fue un sueño o realidad. A veces, cuando intento recordarlo, los bordes de los recuerdos se desdibujan como si estuvieran pintados con acuarela bajo la lluvia. Pero lo que sí sé es que aquella noche cambió mi vida para siempre. Lo que pasó marcó mi destino de una manera que nunca imaginé y me llevó a convertirme en lo que soy hoy, un bailarín profesional de ballet. Todo comenzó en la sala de mi casa, un espacio amplio con muebles gastados y una lámpara que parpadeaba con cada trueno. Estaba sentado en el sofá, mirando hacia la ventana oscura donde golpeaba la lluvia con intensidad. Fue entonces cuando vi algo que llamó mi atención. Una silueta oscura espiándome en el interior de la casa debajo de aquella ventana. Al principio pensé que era un truco de mi imaginación, un juego cruel de la luz y el miedo. Pero no, esa sombra tenía forma, tenía vida. Mi corazón se aceleró mientras intentaba distinguir qué o quién estaba ahí, acechándome en medio de la noche. La sombra se movió y, de pronto, no estaba solo en la sala. La figura se irguió, como si los truenos y relámpagos le hubieran ordenado que se presentara ante mí. Era un joven, bello y con una sonrisa extraña, con un cabello rojo que brillaba incluso bajo la tenue luz de la lámpara. Vestía una camisa de vestir azul intenso, una corbata roja que parecía arder contra su pecho, pantalones beige que contrastaban con la elegancia de su atuendo y unos zapatos negros relucientes. Su presencia era exquisita, casi irreal. Lo que más me impresionó no fue su ropa ni su belleza, sino la forma en que se presentó ante mí. Salió de las sombras con movimientos que no eran humanos, o al menos no comunes. Era como si combinara el arte de un mimo, la gracia de un payaso y la intensidad de un actor, todo al mismo tiempo. Sus pasos eran silenciosos pero llenos de intención, como si cada gesto estuviera ensayado 1000 veces. Extendió un brazo y luego el otro. Luego se llevó un brazo a la cintura, y se inclinó hacia mí, como haciendo una reverencia. Estaba tan asustado que no podía apartar la vista. Entonces, frente a mí, comenzó a girar. Sus brazos se alzaron como alas, sus piernas cortaron el aire con precisión, y su cuerpo entero parecía desafiar la gravedad. Saltaba, giraba y bailaba con una energía frenética que me dejó sin aliento. Era un torbellino de movimiento, una danza que mezclaba locura y perfección. Nunca había visto algo así, y mi pequeño mundo, limitado a los juegos y las tareas escolares, se expandió en ese instante. Cuando terminó, hizo un ademán de gracias, inclinándose ligeramente como si esperara un aplauso. Pero yo estaba tan paralizado por lo que había visto que no pude moverme ni emitir sonido alguno. Y entonces, tan rápido como había aparecido, desapareció. La sala quedó en silencio, salvo por el rugido de la tormenta afuera. Me quedé ahí, temblando, preguntándome si todo había sido un sueño inducido por el miedo. A partir de esa noche, el bailarín se coló en mis sueños. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía danzando frente a mí con esa misma intensidad, esa misma mezcla de elegancia y caos. Quería bailar como él, no, más que eso, quería convertirme en él. Su imagen se grabó en mi mente como una obsesión, y durante el día, cuando no estaba dormido, cerraba los ojos y repasaba cada uno de sus movimientos. Los había memorizado sin darme cuenta. Pero había algo que me atormentaba, 2 arrepentimientos que cargué como piedras en el alma. El primero fue no haber aplaudido cuando terminó su baile. Había sido tan magnífico, tan digno de reconocimiento, y yo me quedé mudo, como un estúpido. El segundo, y quizás el más doloroso, fue no haberle preguntado su nombre.
¿Quién era ese joven de cabello rojo que había irrumpido en mi vida con su danza? Los meses pasaron, y luego los años. Crecer en Montpellier no era fácil con esa imagen rondándome la cabeza. Mientras mis amigos jugaban al béisbol o se perdían en las colinas, yo practicaba pasos en mi habitación, imitando lo que había visto aquella noche. Me imaginaba a mí mismo con su camisa azul, su corbata roja, girando frente a un público que me admirara tanto como yo lo admiraba a él. Pero su nombre seguía siendo un misterio. Cuando cumplí 25 años, mi vida dio otro giro inesperado. Estaba viendo las noticias locales una noche, distraído, cuando un titular captó mi atención. Un testigo afirmaba que un hombre extraño y misterioso, vestido con una corbata roja, había irrumpido en una casa cercana, bailado ballet frente a una niña y luego desaparecido. La niña, según el informe, había muerto de un ataque al corazón justo después de la actuación. Mi sangre se heló al escuchar lo de la corbata roja. Supe de inmediato que era él, el bailarín de mi infancia, el que había cambiado mi destino, estaba vivo y seguía bailando. Pero ahora había un detalle oscuro: su danza traía muerte. La noticia debería haberme horrorizado, debería haberme hecho odiarlo. Sin embargo, mi admiración por él era tan profunda que no me importó. Solo quería verlo de nuevo, preguntarle su nombre y mostrarle lo que había aprendido gracias a él. Comencé a investigar. Revisé periódicos viejos, hablé con vecinos y busqué patrones en las noticias. Descubrí que no era un caso aislado. Había más niños que habían fallecido misteriosamente por ataques cardíacos en los últimos años, todos después de encuentros extraños con un hombre que bailaba. Cada historia me acercaba más a él, y aunque sabía que era peligroso, mi deseo de encontrarlo solo crecía. Me obsesioné con predecir su próximo movimiento. Si seguía atacando niños con su danza mortal, tenía que haber una forma de anticiparme. Investigué las casas cercanas al lugar donde la última niña había muerto y marqué las que tenían niños pequeños. Mi plan era simple pero arriesgado: esperar a que apareciera de nuevo. Llegó otra noche de tormenta, como si el destino quisiera repetir aquella escena de 1988. Me colé en el jardín de una casa donde sabía que vivía una familia con niños. La lluvia caía a cántaros, y el viento hacía temblar los árboles. Entonces lo vi. Una figura familiar forcejeando con una ventana. Era él, el bailarín, ahora más viejo, con arrugas marcando su rostro, pero aún con esa corbata roja que brillaba bajo la luz de un relámpago. Mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba. Solo quería preguntar por su nombre y decirle lo mucho que admiraba su baile. Susurré para llamar su atención, y cuando se giró hacia mí, comencé a bailar para impresionarlo. Puse todo lo que había aprendido en esos movimientos. Cada giro, cada salto, cada paso que había practicado durante años inspirado por él. Era mi homenaje hacia él. Él me miró, primero con sorpresa, luego con algo que parecía reconocimiento. Pero mientras yo bailaba, su rostro cambió. Sus manos se aferraron al pecho, sus piernas temblaron, y de pronto colapsó en el césped mojado. Estaba teniendo un ataque al corazón. Me detuve, horrorizado, y corrí hacia él. No quería matarlo, solo quería impresionarlo, que me viera como su igual. Llorando bajo la lluvia, me arrodillé a su lado. «Por favor, no mueras», le supliqué. «Solo quiero saber tu nombre. Quiero que sepas que me convertí en un bailarín gracias a ti». Sus ojos, vidriosos y llenos de dolor, se encontraron con los míos. Con un hilo de voz, murmuró: «Valeska. Mi nombre es Valeska». Fue como si el mundo se detuviera en ese instante. Entre lágrimas, le confesé todo. Esa noche de 1988, cuando bailaste frente a mí, me cambiaste la vida. Me volví un bailarín profesional porque quedé impresionado por ti. Todo lo que soy es gracias a ti. Esperaba que sonriera, que me felicitara, que me dijera que mi baile había sido digno de él. Pero en lugar de eso, sus labios se curvaron en una mueca amarga. «Yo quería matarte», dijo con su último aliento. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. El hombre que había idolatrado,
el que había dado sentido a mi existencia, había entrado a mi casa aquella noche con la intención de acabar conmigo. Mi danza, mi forma de sentir y de expresarme, todo había nacido de un encuentro con la muerte disfrazada de belleza. Valeska murió ahí, en el jardín, mientras la tormenta seguía rugiendo. Me quedé a su lado, empapado, temblando y llorando, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Había pasado años admirando a un asesino, persiguiéndolo, convirtiéndome en una sombra de él. Y ahora que lo había encontrado, que había bailado para él, lo había matado sin querer. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión. La policía llegó a la casa tras un reporte anónimo, encontró el cuerpo de Valeska y comenzó a investigar. Nunca confesé mi conexión con él. Dije que lo había visto intentando entrar y que colapsó de repente. No podían relacionarme con su muerte, pero yo sabía la verdad. Mi baile lo había destruido, así como el suyo me había creado. Regresé a mi vida como bailarín profesional, pero algo en mí había cambiado. Cada vez que subía al escenario, veía su rostro en el público, su corbata roja destacando entre las sombras. Me preguntaba si él había sentido lo mismo que yo, una mezcla de pasión y obsesión por la danza, un fuego que lo consumía hasta el punto de llevarlo a la locura. La gente me aplaudía, me elogiaba, decía que mi estilo era único, frenético, casi sobrenatural. Pero yo sabía de dónde venía esa energía. Venía de aquella noche en 1988, de un encuentro que no entendía del todo. Valeska había sido mi musa y mi verdugo, mi inspiración y mi condena. Y aunque ahora conocía su nombre, seguía siendo un enigma. A veces, en las noches de tormenta, me siento en la sala de mi casa y miro hacia la ventana, esperando verlo de nuevo. Sé que está muerto, que lo maté con mi propia danza, pero una parte de mí sigue buscándolo. Quiero preguntarle tantas cosas. ¿Por qué bailaba? ¿Por qué mataba? ¿Por qué no morí aquella noche cuando su intención era otra? Mi carrera creció con los años. Me convertí en un nombre reconocido en el mundo del ballet, alguien cuya historia inspiraba a otros. Pero nunca conté la verdad. Nunca hablé de Valeska, del bailarín de la muerte que me dio un propósito y luego me lo arrancó con sus últimas palabras. Era mi secreto, mi carga, mi legado. Ahora, cuando enseño a mis alumnos, les digo que el baile es vida, que es expresión, que es libertad. Pero en el fondo, sé que también puede ser muerte. Lo vi en los ojos de Valeska mientras se apagaba. Lo sentí en mi corazón mientras lloraba sobre su cuerpo. El baile nos unió y nos destruyó, como una tragedia escrita en pasos y giros. Han pasado décadas desde aquella noche en Montpellier, pero aún puedo cerrar los ojos y verlo bailando frente a mí. Su camisa azul, su corbata roja, sus movimientos imposibles. Puedo recrear cada salto, cada gesto, como si el tiempo no hubiera pasado. Él sigue vivo en mí, en cada paso que doy, en cada actuación que ofrezco. Me pregunto si, en algún lugar, Valeska me está viendo. Si, desde donde esté, siente orgullo o rencor por lo que me convertí. Me gusta pensar que, al menos por un instante, mientras bailaba para él en ese jardín, logré impresionarlo. Que mi danza fue un eco de la suya, un reflejo de lo que él me dio aquella noche de 1988. Y así vivo, atrapado entre la admiración y el horror, entre el arte y la muerte. Mi nombre resuena en teatros, pero el de Valeska sigue siendo un susurro en mi alma. Fin.